En el siguiente ejemplo vamos a tener lo mismo, determinar el sentido de desplazamiento y la aceleración con la que este bloque se desplaza. Entonces vamos a tener que el coeficiente cinético es de 0,12, quieren saber la aceleración con la que se desplaza y el sentido que tiene. Entonces vamos a tener una fuerza aplicada de 550 newton y un ángulo de 60 y el bloque que tiene un peso de 750 newton con un ángulo de inclinación de superficie de desplazamiento de 70 grados. Primer paso, determinación de la componente rectangular. Vamos a tener Wx es cateto opuesto, es decir, por seno. Wx igual a W por seno del ángulo. Resolviendo vamos a tener que Wx igual a 750 newton por seno de 70 y Wx da un valor de 704,769 newton. Wy es el invertido. Si este es seno, este va a ser coseno. Entonces Wy va a ser igual a W por coseno del ángulo. Wy va a valer 750 newton por coseno de 70 y Wy vale 256,51 newton. La fuerza, la desglosamos, ¿no? F de x es cateto adyacente, es decir, se va a resolver con coseno. F de x va a ser igual a F por coseno del ángulo, donde F de x va a valer 550 newton por coseno de 60 y F de x va a costar 275 newton. F de y es el invertido, si este es coseno, el otro va a ser seno. Vamos a tener que F de y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, donde la fuerza en y, la componente en y de la fuerza va a ser 550 newton, que es el valor que tiene, por el seno de 60. En este caso, F de y va a costar 476,31 newton. Con esto ya tenemos descompuesto todo. Segundo paso dice determinación de la fuerza normal. En este paso donde nos hacemos el resumen. Entonces aquí tenemos la normal. Debido a W tenemos una fuerza hacia abajo y hacia la izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda. Y debido a la fuerza tenemos hacia la derecha y hacia arriba, hacia la derecha y hacia arriba. Entonces dice, la fuerza normal va a ser igual a la sumatoria de fuerzas con el sentido hacia vertical, con el sentido hacia abajo positivo iguales a 0. Entonces vamos a tener hacia abajo positivo, positivo, negativo y negativo. Entonces vamos a tener que va a ser igual a WY menos F de Y menos normal igual a 0. Despejamos la normal, va a ser WY menos F de Y. Y reemplazamos, WY vale 256,51, ahí está. Y F de Y vale 476,31, ahí está. Este resultado nos da una normal, y escuchen, y fíjense de interesante, una normal negativa de 251,8 newton, y fíjense el resultado. El ejercicio acaba acá porque el cuerpo ha sido levantado. No se olviden que la normal es una fuerza reaccionante perpendicular a la superficie de desplazamiento. ¿Qué significa? Que esta fuerza al ser reaccionante siempre tiene que dar positiva. Si fue negativa significa que la reacción es de volver al piso. Si es positiva es porque está sentada, si es negativa es porque la levantó el hombre. Fíjense que cuando aplicó esta fuerza, en vez de que el bloque se mantenga sobre la superficie, fue levantado. Entonces el ejercicio acaba acá.